Entonces nos vinimos de allá con una cajeta que era una cajeta así, díganme ustedes, como de 20 kilos llena de puro disquete, donde nos entregaron la información de 15 años de vacas paridas, donde se le llevaba la producción, en esa época era mensual, ya digamos, quiere decir, de cada una de esas vacas que pudo tener desde 1 hasta 12 partos. Y me tocó a mí pasar esa información al disco duro de mi computador, que era un dinosaurio, aquellos cabezones, porque ni siquiera existía ninguna de estas cosas que hoy existe. Le estoy hablando del año 2000, que eso no es tampoco hace mucho tiempo. Y lo más triste de toda esa historia fue que se perdió toda la información, porque le pasó lo que le está pasando a ustedes ahora en este momento, que el disco duro se quemó y no hubo manera de recuperarlo de ninguna forma en ese momento. Y entonces cuando cogimos esa información, lo primero que decía, que es lo que está haciendo el profesor Fabián en la parte de los 10 pasos, era primero hacer un preprocesamiento, que era meterle un modelo, y si daba unos coeficientes negativos, automáticamente ese dato de esa vaca desaparecía del estudio, ¿ya? Y así duré yo 3 meses, amanecía con decirle que el computador me decía disco duro lleno, diciéndome de que ya estaba cansado, que lo soltara, que ya estaba bueno, ¿ya? Y así duramos procesando 50,000 datos de vacas. Quiere decir, una vaca representaba un dato de 9 a 12 datos, ¿ya? Y nos quedaron 10,000 datos. Con 10,000 datos comenzamos a trabajar. Entonces habían vacas que tenían voz Tauros el 50%, otras el 75%, otras eran Cebú. Y entonces nosotros nos tocaba caracterizar, digamos, ese modelo dependiendo de el número de partos, el cruce de la raza, el mes de cómo se llama en el que se daba eso, que eso nos dio, entre otras cosas, el Premio Nacional en Ciencias Agroindustriales. ¿Qué pasa ahí? Que cómo es que esa información, sí, de pronto quiere decir, están muy utilizados los modelos y existen desde los años 20, 30 o hasta de la época de Platón, pero en Colombia no hay otro modelo que hayan hecho con otro tipo de producción. Entonces ahí comienza, no es solamente el cuento teórico, sino el cuento práctico. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde están las comparaciones? ¿Dónde están los datos para poder hacer eso? Y entonces en el libro bien bonito dice, no, el modelo ajusta cuando tiene un 90%, ¿no lo han leído? Que dice así, que dice el 90% del R cuadrado, eso ya comienza a ajustar. En la vida real, a nosotros el modelo nos ajustó 58, 61, 69%, lo máximo que pudimos ajustar fue el 69%, y nosotros brincamos de alegría porque era la realidad. Quiere decir, no es cierto que eso que nosotros modelamos en el laboratorio, en la vida real funciona, ¿ya? Quiere decir, funciona, pero con cierto sesgo y con ciertas condiciones, pero no en ese 100%, que quiere decir ahora en el caso de las vacunas, que no vayan a creer que sí es cierto que de las 100 personas que se vacunan, el 99% no va a tener de pronto acceso al COVID, ¿sí? Se habla que tiene de pronto una ganancia del 40 al 70%. Listo, con eso es suficiente, porque quiere decir, la vida real es muy diferente a todo eso que nosotros modelamos en el laboratorio. Ahí para irme un poquito para pelear con mi tutor, porque quiere decir, la parte de los modelos, la modelación tiene también un espectro y es una caja negra, y esa caja negra realmente son muy pocos los que funcionan o estudian para hacer de sus procesos algo óptimo, que quiere decir, realmente en Colombia estamos todavía ni siquiera en pañales, no podemos decir que estamos ni siquiera en pañales, estamos en cuerecitos, ¿ya? Y sobre todo áreas como la de salud, que saben ustedes muy bien que están muy alejados de toda nuestra realidad internacional, porque solamente es mirar si estamos trabajando por una vacuna, así sea de la vacuna contra algo que ya está en el mercado, porque si fue la vacuna de patarroyo, yo no sé si saben el cuento,
pero Patarrabollo vino y probó, inoculó con la cuestión de la enfermedad, pero no dejó a la gente, quiere decir sin inocular con la enfermedad para ver cuál era la eficiencia con sanos y no sanos. Y cuando fueron a ver los gringos, miraron y dicen, no, si da lo mismo estar sano que estar enfermo, tiene la misma efectividad. Quiere decir, no había hecho nada. Y por eso desde ahí se ha caído como investigador, porque quiere decir, no tienen también esa teoría de la modelación, sea cual sea, para describir sus procesos. Ahora sí arranco. Era eso, era para meterlos en la exposición. Bueno, vamos a mirar aquí. Listo. Hoy les traigo los modelos empíricos. Los modelos empíricos son todos aquellos modelos, así como dice su palabra empírico, es relativo a la experiencia que manejamos en todos los procesos. Hay muchos procesos y realmente es maravilloso porque en el área, por ejemplo, de acá de la parte física y de la parte química, ustedes como universidad, que yo la he vivido también, estuve presente en los inicios del programa y en el transcurrir del tiempo, se nota que en 20 años se han logrado consolidar en esa parte teórica y que en otras están también en su proceso. ¿Qué sucede con esta parte de los modelos empíricos? Son modelos matemáticos donde hay modelos de tipo cualitativo, conceptuales o de modelos cuantitativos o numéricos. Ya todos son válidos. Lo que va a depender, como decía de pronto Fabián, es la parte de las respuestas, si las respuestas de tipo numérico o de tipo cualitativo. Cuando se habla de tipo numérico, se está hablando del peso, depende de, ¿sí? El peso de nosotros, ¿de qué depende? De la estatura, de la edad, ya, de la alimentación, tal, ¿ya? Entonces, pero puede ser también positivo para COVID, ¿sí? ¿De qué depende que sea positivo para COVID? Entonces puede ser la estatura, la edad, el peso. Entonces, esos dos modelos funcionan y de alguna manera son utilizados para dar resultados y poder hacer una comprensión de cualquier tipo de investigación. Es muy utilizado en la experimentación con análisis de datos, quiere decir, realmente el mundo actual tiene un gran insumo que no es utilizado y son los datos, que ahí es donde va mi trabajo de doctorado, hacer una revisión de datos en masa, que es grandes cantidades de datos, con referencia a las enfermedades transmitidas por alimentos, pero en el lado microbiológico la quisimos cerrar a eso, a microbiológico, y también a mirar un alimento que es clave para nosotros y es la leche, pero más que todo el queso artesanal que producimos mucho en la costa Caribe y que eso nos puede generar entonces un modelo que va a ser una combinación tanto de un modelo empírico como un modelo del otro tipo, teórico. Aquí les muestro en la parte de los análisis de datos, hay ustedes todo lo que quiera, quiere decir todo lo que quiera, pero ojo, quiere decir, como les decía, estamos muy lejanos a nivel latinoamericano y mucho más a nivel colombiano. Ya eso es una cuestión muy álgida y que debemos aportar desde ese punto de vista y enamorarnos también de esa parte de la matemática, la modelación, no la modelación como algo vanidoso, sino como una modelación que así como, digamos, Fabián está enamorado de un software o de dos software o de tres software que de pronto son mejores en la implementación por la comodidad de la parte comercial, que también hay otros softwares, que es el caso de los free o se le llaman así, open source, que significan libres, que lo que dan es el peso del conocimiento en los cuales se pueden utilizar para hacer esos modelados. Aquí les muestro muchos relacionados con la parte esa de lo que se llama los objetivos de desarrollo sostenible y que cada uno de ellos dan fe de esa parte de ese modelado que es una combinación de pronto de los dos sistemas. Ya llegando a lo de nosotros, a la parte que corresponde aquí a la parte de alimentos, siempre vamos a tener una respuesta y eso es lo que da nuestras medidas y evaluaciones. Quiere decir, debemos hacer unas evaluaciones y debemos tomar una característica que vamos a evaluar una a la vez, ¿sí? Siempre vamos a tener una característica a la vez para evaluar.
pero que podemos tener esa evaluación en forma longitudinal o en forma estática, ¿sí? Le decimos también forma transversal, cuando se toma en un punto determinado y sobre ese momento se caracteriza, es lo más frecuente que se da. Cuando ya se hace, digamos, en términos de diferentes evaluaciones, por ejemplo, en esta mirada que tienen ahí, están mirando la humedad a los 0 días y a la humedad a los 53 días. Quiere decir, están haciendo un modelo longitudinal, se le llaman estadística. Cuando miran cuál es el comportamiento, si crece o decrece, se le conoce como curva de crecimiento. Y estamos interesados de pronto qué tanta humedad pierde, ¿ya? Aquí tenemos estas características. Esas características yo las llamo composicionales, pero no sé, me puede ayudar Fabián ahí si tiene otro nombre allá en alimentos, que es la grasa, la proteína, la ceniza, la humedad. Si son esas mismas, se le llaman composicionales o se les llaman de pronto químicas o físicas, que quiere decir, va a depender de quién las mire y le van a dar a ese factor un nombre diferente. Le dicen acá composición centesimal o análisis proximal también. Listo. Entonces ahí tenemos, esto es un trabajo que se centra en el estudio del procesado, almacenamiento y conservación de biocompuestos de una carne, ¿sí? Pero no le quieren meter absolutamente nada de envenenamiento, como le diría uno, sino solamente cosas naturales, ¿ya? Esto es una cuestión, un trabajo, creo que español, de esta señora que está ahí. Me pareció muy buena su trabajo. Quiere decir, ella es química y trabaja en esta parte de proceso. Entonces, ¿qué miraron ellos ahí? Miraron diferentes tipos de combinaciones con respecto a una zanahoria, que ya oía a Fabián que está trabajando en esa parte también, y la zanahoria fue la parte del componente que le adicionaron y querían mirar que cómo eso le ayudaba, porque está relacionado con el color y la manera como procesan las zanahorias para el producto final que ellos le colocan a eso, ¿cómo le llaman a esto? Como jamón, ¿verdad? Porque a mí para todos me parecen como jamones. Se llama sobrasada, ¿sí? Sobrasada enriquecida, que es una carne, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que aquí yo les muestro no lo había escuchado. Modelos. ¿No lo habías escuchado? No, así el nombre bueno, no. Pero mira sí, que es la carne, es la carne y entonces vienen y la maduran, en laboratorio la maduran con, ¿cómo se llama? Con unos ingredientes, y esos ingredientes, entre el mayor, el más importante es el de la zanahoria, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que evalúan, que es una de las cosas que yo más he hecho énfasis, sobre todo aquí en esta parte del primer semestre, de que no es solamente mirar la humedad el primer día o mirar la proteína, sino que relacionan diferentes variables. Aquí le hacen un análisis de un diseño experimental, y el diseño experimental se utiliza cuando se utilizan unos tratamientos. Los tratamientos en este caso, que son S0, S3, S6, S9, S12, esos tratamientos que me dan, eso quiere decir cuál es mejor tratamiento. Quiere decir, ellos utilizaron unas zanahorias en diferentes modos de cocción, se le puede llamar así, y la incluyeron dentro de esa carne, y lo que quieren es un producto que tenga buena calidad, no solamente en el sabor, sino en el color, ¿ya? Entonces, ¿qué quería mostrarles en esta primera entrada? Que muchos de los experimentos que se realizan para utilizar esos modelos empíricos deben pasar por ese diseño experimental para llegar a esos modelos empíricos, ¿ya? Que no es directamente se llega puede haber casos, puede haber ejemplos donde se llega directamente al modelo empírico, pero muchas veces se hace un diseño experimental de una investigación, y de ahí comienza entonces a escogerse quienes pasan al modelo empírico. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay claridad o puedo seguir? Todo bien. Listo. Bueno. Aquí les traje otro ejemplo. Me gusta mucho porque lo que quiero es que miren como que carnes, que son proteínas, líquidos,
Y aquí nosotros en Colombia, sobre todo aquí en la costa, tenemos mucho de esta parte, la piña y la papaya. Y esto es un trabajo de doctorado también que hacen con un néctar, y entonces vienen y evalúan diferentes variables, ya, y esas variables utilizan aquí modelos reológicos asociados al néctar de miel de papaya con piña, ya. Y entonces, miren que aquí les queda, Y es el modelo reológico asociado al néctar, y tiene unas variables que es la relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte del néctar mix papaya piña. El X2 es el tratamiento estadístico de los datos de esfuerzo de corte y velocidad de corte para obtener los parámetros de los modelos asociados al néctar mix papaya de piña. Y X3 son los reogramas asociados al néctar mix papaya de piña. Quiere decir, si uno mira aquí, es lo que le llamó Fabián los modelos semi, ¿cómo es? Cuando tienes tú el modelo experimental y ya le asocias el otro Físico modelo. de base fenomenológica. Exactamente, esa es la parte. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo evalúan ya en la primera parte, hacen todo el proceso de diseño experimental, pero después pasan al otro modelo y recogiendo toda la información que se tiene como un consolidado de todas las variables, usted puede expresar un producto en óptimas condiciones que puede salir al mercado, que es lo que debemos tener claro cuando vayamos a hacer cualquiera de estas investigaciones que son para doctorado. Entonces, dentro de los modelos empíricos, este es muy utilizado, pero no en Colombia. O quiere decir, hay universidades que sí lo utilizan, sabemos que la Nacional y la del Valle son universidades fuera de serie, como dicen, porque están en las primeras 1000, entre otras cosas, la Nacional está entre las primeras 1000, y lo que ellos hacen, como educada que soy de la Nacional, es que nos entregan ese poco de información y usted haga como pueda. Quiere decir, no es que el profesor está pegado a uno, Fabián les puede decir eso también, sino todo lo contrario. Ahí tienen inglés, en francés, en portugués, y usted resuelva. Cuando tenga algo me avisa y me manda, que yo le digo si está bueno o está malo, porque más nada dice, que no se meten más allá de eso. Entonces, uno de los métodos empíricos más utilizados son las redes neuronales, y se le llaman así porque como hacen la semejanza con nuestras redes neuronales cerebrales, estas son de tipo artificial porque son de tipo computacional, ¿ya? Entonces, ahí hay una cuestión, casi todos estos procesos, ustedes recuerden lo que se llama el análisis de regresión. Una de las cosas que se les debe caer ahí de la parte teórica es que esta parte matemática, de todo esto matemático, de todo lo que es la modelación, no ha sido hecha ni por matemáticos ni por estadísticos. La mayoría de esta información ha sido, por ejemplo, por genetistas. Por ejemplo, el caso de la leche, de la cuestión de las vacunas, fue que se dieron cuenta cuando hubo una peste, que los que ordeñaban las vacas no les daba eso. Y fueron a revisar y encontraron que era que cuando ordeñaban las vacas, esa leche que sale, que es la primera, que es el calostro, y la que sigue, quiere decir que eso tenía unos componentes que les ayudaban a de que ellos no les apareciera ningún tipo de bacterias o virus para darle a esas personas. Entonces, de ahí vino esa teoría y pudieron, por eso es que se le habla de la leche pasteurizada, porque, digamos, creo que es el señor Pasteur el que trabajó, y él no era matemático ni era tampoco estadístico. Y hay uno que es en ingeniería, que es un señor que le gustaba la cerveza. Yo no sé si ustedes han oído de una distribución que se basa mucho en muchos modelos, las T-de-Student para muestras pequeñas. Entonces, cuando las muestras son grandes, son Gauss, ya, o Lowry, y cuando son muestras pequeñas, es T-de-Student. Entonces, el señor lo que hacía era probar, tenía una catación con su cerveza, era un ingeniero inglés, y de ahí descubrió la T-de-Student. Entonces, a partir de eso, dice uno, uy, tómese la cerveza para ver si descubre otro modelo. Acá
en esta parte, lo que podemos también hablar del análisis de regresión que se utiliza en estos modelos de red neuronal artificial, es que esa regresión también fue una persona, quiere decir que evaluó con su hijo cuál era la estatura del hijo, cuál era la estatura de él, y comenzó a revisar así entre un grupo y encontró que uno regresa a sus raíces. Entonces, por eso es que le dicen a uno, mira, tu hijo se parece mucho a ti, porque las características que tiene es que cuando tú tenías esa edad, tú tenías esa estatura. Cuando tú tenías esa edad, tú tenías ese peso. Entonces, por eso se le llama análisis de regresión. El análisis de regresión es un modelo explicativo, ¿sí? Que puede ser univariado o multivariado, ¿ya? Entonces es uno de los que se utilizan en esta parte de las redes neuronales. Están también las series temporales, está la parte de las clasificaciones, que eso que da como lo que tenemos de tarea del color, es un reconocimiento de patrones. Entonces va a depender de qué área usted esté estudiando esta parte y le van a decir, pero es que eso es reconocimiento de patrones. Pero entonces vamos acá a alimentos y entonces hablan de la colorimetría, ¿ya? Y así vamos a otra área y vamos a encontrar entonces reconocimiento de imágenes, que es la que utilizan los médicos para ahora procesar los diagnósticos del cáncer y de otras enfermedades, que es muy famoso en este momento con la parte médica, ¿ya? Y también una cosa que por ejemplo, la robótica, que es uno de los boom del momento, porque no es mentira que se está utilizando para meterse dentro del cuerpo del ser humano, para ayudarle de pronto a quitar esas imperfecciones que muchos tenemos y que necesitamos cambiar para poder tener una vida óptima. Y la otra es la ingeniería de control, que es la control de numérico por computadora, ya, que también se le llama control de procesos o también de calidad. Eso tienen diferentes nombres. Va a depender de quién lo diga. Entonces, un modelo que utilicé aquí fue esta parte, desarrollo de un modelo de predicción reológica para suspensiones y emulsiones alimentarias. ¿Qué hacen aquí? Se modela el comportamiento reológico de 34 dispersiones comerciales de alimentos. Se utilizan redes neuronales artificiales para predecir con éxito las propiedades reológicas, y el aumento de las bases de datos de productos mejorará las capacidades predictivas. Entre más datos se tenga, es mejor la predicción. Pero ojo, quiere decir, en la teoría eso está muy bonito para una especie en particular, pero en la vida real se tiene que dividir por especies, por grupos, por edades, por tiempos, por épocas, porque de no va a haber un problema de predicción que no va a llegar a un ajuste de ninguna forma. El objetivo de ese trabajo fue el desarrollo de un modelo de predicción de esas propiedades reológicas basado en que en carbohidratos, proteínas, grasas y aguas mediante la utilización de las redes neuronales artificiales. Aquí están. ¿Qué es lo que se hace? Miren aquí. Nosotros en el mercado tenemos salsas para condimentar, aderezos y mayonesa. Me llama mucho la atención porque nosotros aquí, por ejemplo, desperdiciamos mucha fruta en esta época, lo que es mayo, junio, ya que es la época de la plaga, se le llama así. Todo el mundo debe estar en este momento con sus plagas aquí pegadas, y a las 6 de la tarde el poco de mosquitos entonces también visitándonos. Y tenemos aquí esta parte que los alimentos, sobre todo esta salsa, es una de las puertas que están cerradas todavía porque no se le ha trabajado a eso. ¿Y qué sucede? Que esas propiedades reológicas son un desafío, ya que la composición y la estructura que tienen esos productos son muy complejas. Yo me imagino que debe ser por esa parte de que es muy poco de pronto el trabajo que se tiene a nivel local, pero que quiere decir que, por ejemplo, las frutas y verduras sí las tenemos y que podríamos tener nuestros propios productos autóctonos de este lado para llevarlos a escalas, digamos, industriales.
¿Qué sucede? Que hay modelos que son de predicción basados en esa composición de proteínas, carbohidratos, grasas y agua. Y solo están disponibles para características térmicas, pero no reológicas. Cuando eso pasa, entonces, por eso se utiliza ese modelo de redes neuronales, ¿sí? Buscando esas fallas que se tienen en esa producción. Aquí quería mostrar que las componentes se pueden distinguir en una parte hidrófila, que está representada por ellos, por carbohidratos, proteínas y grasas hidrófobas. Bueno, ahí esas palabras todas raras son ajenas a mí. ¿Qué le pasa aquí? Es hidrófoba, hidrófoba, está bien, hidrófoba. Bueno. ¿Qué es un producto hidrófilo? ¿Sí? ¿Qué es un producto hidrófilo? Es un producto que te va a quitar el hambre, porque tiene un contenido de agua, pero también tiene un contenido de estos elementos composicionales, ¿sí? Que ayudan a que, ¿cómo se llama? A que se quite esa hambre, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener 3 componentes. Esas propiedades se le llaman aquí mecánicas. Aló. ¿Sí se escucha o es mi internet? No, se bueno, no cortó. se me pase, güey. Alguien que la llame de ustedes, porque es que después me caigo acá si lo llamo que estoy en el celular. Alguien que la llame y le diga. Ya la llamo. Ojalá que no se le haya ido la energía. Y Harold. Carola también se salió. Hace ¿Qué mucho le rato pasó, que profe? no sé, se salió. Carola me estaba marcando. Sí, eso es lo que yo le dije que la llamara para que la avisara. Pero hace rato que estoy fuera. No, hace como 3 minutos. ¿Y hasta dónde quedé? Hasta la parte composicional. Denle, yo le digo. Pero sí se está proyectando. Sí, ahora no. Listo, ya entro. Dale, no se preocupe. Carola es la que no veo por ahí. Ahora sí, ya se adentró. Gracias, Carola, por la llamada. Listo. Yo creo que a toditos nos ha pasado lo mismo. Quedamos hablando solos y no sabemos ni dónde quedamos. Viene por la grasa hidrófila y después de ahí un pedacito. Quédate por el hidrófobo. Listo. Hidrófila que ese que estaba diciendo que si se comía, se quitaba el hambre, eso. Bueno, entonces esa parte de estos productos que están aquí hidrófilos, que son aderezos y salsas, tienen características relacionadas a la grasa, los carbohidratos y las proteínas, y ahí están, digamos, sus descomposiciones o composiciones más bien, tanto como estructurales como en la composición. Eran solamente como que para mostrarle de que quiere decir todo, en todos esos productos, sea cual sea el que se tenga que modelar, hay que estar pendiente de esta información. Ellos tomaron 34 productos y de acuerdo a la normativa española, entonces vinieron y revisaron sus etiquetas nutricionales y lo que hicieron fue un cuadro donde cruzaron la información del producto con la parte de lo que tenía las componentes
quiere decir la parte composicional y esa parte que tiene que ver con el agua. Entonces, lo que miraron ahí fue un modelo de predicción que se basó en base a la observación, y lo que investigaron fueron como las propiedades reológicas de los productos. Para eso se utilizan entonces esos modelos. Estos son bastante conocidos. Uno de los más utilizados es el de Herschel-Bulkley, en esta parte de cómo se llama ese modelo. Ayúdame ahí, Fabián. ¿Es un modelo empírico o es un modelo de los fenológicos? ¿De cuál me está hablando específicamente? Ese es el primero, que es el modelo de Herschel-Bulkley. No, todos esos excepto el de Newton, pero no está ahí, son empíricos, yo. Bueno, entonces todos los que están aquí, quiere decir, creía que por la forma que tiene, como hay cambio como de tiempo, de temperatura, de formaciones, entonces uno dice, bueno, entonces puede que sea de los otros, pero está dentro todos son empíricos, sí. Empíricos. Inclusive hasta el primero que está ahí, Oswald de Well, se creía que era, no, es empírico. Listo. Sí, de pronto es por la forma que viene de, ¿cómo se llama? Que son como tipo ecuaciones diferenciales, que tienen unos componentes, pero a la hora del test son modelos no lineales que se linealizan para hacer un modelo de regresión, y lo que se hace es ajustar a unos datos, y esos datos entonces me dicen qué tan ajustados son y qué tan, ¿cómo se llama eso? Pertinentes son de utilizarlo, porque aquí se tienen todos estos modelos, pero realmente, como en la investigación que yo hice con la leche, solamente me funcionaron 2, ¿ya? A pesar de que en Brasil y que en, no sé, México y que no sé qué habían utilizado esos modelos, otros modelos habían funcionado, sucedía que aquí esos no funcionaban por las características que son propias del ambiente, que son propias del manejo del ganado, del manejo de la producción. Entonces, vean que eso es lo importante de ir definiendo, y de ahí es donde está ese espectro que se llama investigación. Ellos utilizaron estos modelos empíricos y semi-empíricos, y aquí están, mira, ahí les estoy mostrando en esa cuestión de este que está aquí, es el del jamón ese de carne, ¿ya? Y entonces lo que querían era comprobar estos diferentes tratamientos de zanahoria. Una es como en polvo, otra es como lo que utilizan los pelados para el desayuno, y otra es en rodajas solamente como escaldada, que es pasarla como por agua caliente, ¿ya? Y a partir de eso miraron ese espectro de qué es este resultado que se tiene ahí, ya, con respecto a esas composiciones. Utilizaron los diferentes modelos, ¿ya? Y entonces, como resultado, después de tener esos modelos reológicos ahí para las diferentes partes composicionales, ya hay que buscar entonces una decisión, que es esa decisión para utilizarla en el mercado, que es cómo se utiliza realmente. Si no tengo información final del producto, entonces a partir de todos esos productos que entraron ahí, de todas esas composiciones que tienen esos productos, sí, me ajustaron un modelo, pero ahora vamos a determinarlo en términos generales. Ya es como si hiciéramos ahí un modelo de simulación, es un modelo de simulación. El modelo de la red neuronal que hace tiene unas entradas, se le aplican unos pesos, esos pesos que se tuvieron aquí en cuenta fueron los pesos que dieron como resultado el modelo reológico, ¿ya? Y va a estar utilizando diferentes capas, y esas capas me va a dar entonces las respuestas, ¿sí? En esas capas hay capa oculta, capa de salida. Hay veces que utilizan 3 capas, 5 capas, 4 capas, 2 capas, ¿ya? Pero va a depender de qué tanta información tengas tú, ¿sí? Para poder dar esa respuesta, Es muy común, lo que más he leído es de que tengan 2 o 3 capas, ¿ya? Lo que quiere decir que más se ajusta. Aquí hay otro modelo
Este es espectacular, que es la parte esa, otro ejemplo también para las redes neuronales, que es con respecto a cómo se llama al estómago. En estos días hemos hablado, creo que con Fabián también, esa parte que el segundo cerebro que uno tiene es el estómago. Y entonces sucede y acontece que ustedes tienen unos animalitos en ese estómago. Esa, una flora se le puede llamar así para no ponerle otro nombre maluco, como a ustedes no les gustan esos nombres malucos, ¿ya? Y entonces, ¿qué hacen? Utilizan, aquí utilizan elementos de alto impacto, que eso de pronto Harold es el que puede en una clase explicarnos ese proceso, pero aquí lo que quieren probar es cómo, ¿sí? El cerebro manda mensaje al estómago para que esos animalitos se muevan, ¿ya? Eso es una cuestión espectacular en ese sentido porque ellos, tú miras y miras un alimento y dices, ay, ese alimento está rico, me lo voy a comer. Entonces él espera, digamos, un tiempo determinado, tantos 10 segundos y ese alimento no llega y el animalito allá está esperando ese alimento, pero no llega. Y entonces ahí hay un movimiento, una respuesta que cada cierto tiempo se mueren esos animalitos porque no le llegó esa respuesta alimentaria. Y está relacionada que ese movimiento es de la parte cerebral a la parte cerebral estómago, cerebral cabeza, cerebral estómago, y que dan toda una dinámica espectacular que miran que de pronto yo creo que Fabián no conocía de esta parte, pero también es del área de alimentos. Ya esto es mucho más avanzado porque se tiene en cuenta aquí no solamente el cuento del alimento, sino también la activación fotográfica, ¿sí? De lo que se tiene en el estómago y cómo ese movimiento da este resultado que está ahí presentado. Ahí utilizan diferentes tratamientos y ahí están las redes neuronales con respecto a esas respuestas, ¿ya? Hay diferentes tipos de redes neuronales artificiales. Aquí están las posibles, ¿sí? Hay redes de perceptrón, adenine, propagación de asociativo, quiere decir dependiendo de clasificación, que ya les había dicho anteriormente, redes recurrentes, redes competitivas, ¿ya? Y entonces, ya aquí están los diferentes modelos, están desde el más sencillo, que son los niveles de enlace para esas redes neuronales, y aquí, yéndome a pelear con Fabián, aquí les dejo cómo se hacen en R, que él les va a enseñar cómo se hacen en MATLAB. Pero aquí yo les dejo diferentes direcciones donde fácilmente, dice uno, pero no tan fácil, ahí pueden hacer estos procesos, estos modelos. Si nos damos cuenta, cuál sea el modelo empírico, cuál sea el modelo fenológico, cuál sea el modelo semital, siempre vamos a estar trabajando esta parte de lo que se llaman los modelos. Esos modelos que nos han enseñado desde muy pequeños, y es el modelo lineal, el modelo, digamos, puntual, el modelo, ¿cómo se llama? Exponencial, el modelo tangencial, ¿ya? Y por eso es que son tan importantes que nosotros en la escuela vengamos con un buen conocimiento de estos modelos, porque por eso nos perdemos en los estudios de la universidad y posteriores estudios de posgrado, porque la gente, todo lo que se hace es en modelos, en funciones. Esas funciones que tienen que ver con el plano cartesiano, donde hay una Y, que es la respuesta, y una X, que son esas variables, que puede ser una o una matriz de variables, y una respuesta que puede ser una o una matriz Y de respuesta, de varias Y. Entonces, esa es la parte de la diferencia. Aquí tenemos más modelos y miren que hay hacia todos los tipos, ¿sí? Hay exponencial completo, incompleto, que ya les mostré, les mandé por el grupo todos los modelos probabilísticos que se tienen, y aquí debe tener algo adicional, que es esa parte que tiene que ver con la presencia de la derivada.
¿Qué hace esa derivada? No sé de pronto si Fabián tiene algo más que aportar ahí, que es esa función de enlace, ¿sí? Que si yo tengo una derivada de una función es más fácil y más posible, ¿cómo se llama? Enlazar para que me pueda dar una respuesta de regreso. Eso es lo que se hace en las redes neuronales, ¿ya? ¿Sí estás de acuerdo conmigo, Fabián, o estoy perdida? Sí, correcto, profe, no se preocupe, así está bien. De hecho, lo que se trata es que al mínimo, al máximo, no exista una función abrupta o discontinua en ese enlace entre las capas, ¿no? Eso es Exactamente. lo que se tiene ahí. Pero no, sí, lo demás todo bien, no se preocupe. Bueno, aquí regreso de nuevo a mi modelo de salsas, salsa, merengue y bachata, que son los aderezos, y aquí están los 34 aderezos, si los están viendo, ¿verdad? Y se le aplicó, digamos, el modelo M, de los tantos modelos, el que funcionó fue tal, ¿ya? Y se le aplicó a cada modelo, ¿ya? Quiere decir, no se le aplicó a cada modelo, se le aplicó a cada producto, se revisó el producto y a partir de eso miren el nivel de ajuste que se tiene, ¿ya? Se encontró que ese nivel de ajuste es altísimo, quiere decir casi el 100%, cuando se tomaron el producto y evaluaron diferentes muestras de ese producto y al hacerle la parte esa de la revisión de, ¿cómo se llama?, de los componentes que eran la proteína, el agua, no sé qué, encontraron que quiere decir que el mejor modelo se llama el modelo X, que allá estaba el nombre del modelo, y estos son los parámetros de ese modelo. ¿Ya? Aquí está arriba el modelo, se llama Herschel-Bulkley, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cuando ya se ajusta con esas muestras para cada uno de los productos, se encuentra de que esos tienen unos parámetros, que era lo que hablaba Fabián, los parámetros ya aparecieron, ¿sí? Entonces yo esos parámetros que tengo con mis datos, los voy a meter, ¿sí?, en la red neuronal, ¿ya? Entonces, esa red neuronal lo que me va a arrojar es la predicción de esas propiedades reológicas en la parte de la composición, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a mirar. Como base para el entrenamiento de las redes neuronales, ¿ya? Entonces, ¿qué busca ahí? El índice de comportamiento desde el flujo, que es lo reológico del producto, que es lo que se tiene, el contenido, ¿verdad? Quiere decir, tiene unas propiedades que hay que revisar, cómo es ese contenido y por lo menos un índice para todos esos contenidos que tenemos ahí, que son un poco de elementos con un contenido complejo, porque usted sabe que usted toma, por ejemplo, una salsa, un aderezo y eso siempre está como durito, no durito, sino, ¿cómo se le llamaría eso? Como complejo para untar, ¿ya? Entonces aquí ya lo que me dio fue de que la mejor red neuronal es para 2 capas, ¿sí? Que miren aquí en la línea del 2, ¿ya? Fue la que me dio mejor resultado y que con 3 neuronas por capa, ¿ya? Entonces, funcionó tanto para predecir el índice de comportamiento del flujo, ¿ya? No sé si la otra, tiene otra variable, pero no me acuerdo ahora cuál es la que determina, pero en ambos casos, los índices que encuentra, ¿sí?, son los mejores para las 2 capas y para las 3. ¿Será el índice de consistencia? Exactamente, es índice de consistencia, exactamente. Bueno, ahí entonces, ¿qué se recomienda utilizar para este tipo de productos? ¿Sí? 2 capas y 3 neuronas, ¿ya? Y nos van a dar una buena predicción con respecto a esos resultados. Y acá tenemos el otro resultado que, miren, el trabajo se llama la sensación de los alimentos modula la locomoción mediante la señalización de dopamina y neuropéptidos en una red neuronal distribuida.
son trabajos espectaculares y uno dice, ve, si nosotros estamos en cueros, ni siquiera en pañales, en cueros, ¿ya? ¿Por qué? Que me diga Fabián si es mentira, pero por lo menos para esto yo necesito unas buenas partes, digamos, tecnológicas, ¿sí? La parte de la parte gráfica, quiere decir buenos procesadores. El computador que nosotros tenemos en su casa, que son de 5 o 6 millones, eso no sirve para este tipo de cosas. Necesitamos un computadores de 50, 60, 70 millones, no porque sean bonitos, sino que tengan un alto nivel de procesamiento para que no nos demoren tanto estas optimizaciones. Bueno, ahí les dejo eso y seguimos para la otra, para no, porque después me pasó el rato. El otro es las series de tiempo. Es una cuestión bien espectacular también de que, por ejemplo, uno no debe quedarse con un resultado particular o transversal, sino que tiene que repetirlo en el tiempo para poder entender la complejidad, porque quiere decir, recuerden que no somos estáticos, ya que la cuarta dimensión es el tiempo. Y entonces esa dimensión es la que nos va a dar mejores predicciones para los procesos que nosotros adelantamos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, les doy una muestra de lo que es la serie de tiempo que se utilizan en los diferentes formas ¿cómo se llama?, de procesar los alimentos y los productos y que le ayudarán. Hay variedades, ahora vamos a mirarlas para que vean, y hay muchas variedades en las series de tiempo. Sobre todo estas, a mí me gusta mucho, no, lo que es las redes neuronales y lo que es las series de tiempo no son mi especialidad. Mi especialidad son dos. Una es lo que se llama el diseño experimental y la otra es la parte que tiene que ver con el análisis multivariado manejado como análisis de datos. Y sobre todo en esa parte de lo que es hacerlo con R, que es un software libre y de libre distribución, donde la parte de lo bueno de ese software es que se reunieron, no sé si son los 8G, que significa así, los países más desarrollados, hicieron un proyecto colaborativo donde todos iban a aportar su conocimiento para los países que no eran tan desarrollados y crearon una fundación que es este programa como tal que se llama R. Entonces ahí hay dos analistas que son australianos, ambos tienen el apellido R y por eso es que se llama el software así, R, ¿sí? Y lo otro es que había que ponerle un lenguaje común y el lenguaje común internacional es el inglés para que todos pudiéramos aportar a este proyecto. ¿Qué pasa? Que el R es una cuestión espectacular porque quiere decir aquí aportan japoneses, franceses, ingleses, australianos, todo el que usted quiera, y usted esto es de libre distribución y de libre conocimiento. Quiere decir, hay cantidades de libros sobre este tipo de cosas y en las diferentes líneas y en los diferentes tipos, quiere decir niveles como quiera, básico o de profundidad. Entonces, por ejemplo, yo trabajo mucho lo que es clasificación, clúster, forecasting, eso me gusta mucho, quiere decir, a mí me encanta esa parte. También trabajo lo que es control de calidad, me gusta mucho también esa parte que hacen, todo eso está relacionado en lo que se llama el diseño experimental. Aquí tenemos las series de tiempos, ustedes no sé si las han visto en alguna cuestión, pero son datos tomados en el tiempo, ¿ya? Hay variables estacionarias y hay variables no estacionarias. Entonces, dependiendo de eso, va a tener unas características deseables esas series, ¿ya? Las series de tiempo son utilizadas para el modelamiento predictivos, ¿ya? Son utilizadas de dos maneras, quiere decir, la información son de dos maneras. Están los datos transversales, que ya los hemos hablado, que son los datos tomados en un punto, y están estas partes de series de tiempos que son tomadas en un tiempo determinado. Esos tiempos pueden ser
a, ¿cómo se llama? Espacios iguales o a espacios diferentes, ¿ya? Eso no hay inconvenientes por eso, porque cada una de ellas tiene sus características. Entonces, aquí están datos de series de tiempo, que es otra de las locuras que la gente cree, que los datos cuando uno los recibe ya están para analizar. Eso es toda una etapa de limpieza, se le llama así, de preprocesamiento, para convertirlas en una base de datos que se pueda procesar. Aquí, por ejemplo, tenemos el dato del tiempo enero de 1980 y así sigue mes a mes, y ahí están cada una de las variables que se quieren evaluar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que puede venir unas con coma, puede venir unas con puntos, pueden venir las variables, los valores de la variable. Aquí en la parte del dato, una dice que T1 y la otra dice que no, que es mayo, y entonces toca entonces limpiar esa base de datos, de pronto no sacar los datos, porque esa no es la idea, que es lo que les digo con respecto a las vacas, que nos dieron los datos y nos tocó limpiar 50,000 datos en 3 meses. Amanecía yo todos los días limpiando esos datos, ya hasta que quedé con la base real a trabajar, que fueron 10,000 datos. Con eso fue que comenzamos entonces a buscar el modelo explicativo, ¿ya? Y entonces lo tuvimos que dividir por diferentes características o factores. Aquí les muestro, por ejemplo, datos transaccionales y datos de series de tiempo. ¿Cuáles son los datos transaccionales? Son datos capturados sobre el tiempo sin una frecuencia específica. Los datos de internet, los datos de punto de venta, los datos de inventario, los datos del call center, las transacciones comerciales, ¿ya? Esos son datos recolectados sin ninguna frecuencia específica. Y entonces, ¿qué me va a dar ahí? Una nube de ¿cómo se llama? Para tirar lluvia. Quiere decir, no hay un modelo posible de predicción en esa parte. Acá ahora tenemos otro, que son datos transaccionales, pero tenemos para diferentes de pronto momentos, ¿ya? Datos acumulados mensualmente, que por ejemplo, quiere decir, hay variables que realmente son utilizadas para esas series de tiempo. Páginas consultadas por hora, ventas por mes, reducción de inventario por semana, llamadas por hora, transacciones por días, ¿ya? Entonces, ahí viene una parte que me gusta a mí, que es, como les digo, esa parte como del análisis de datos, que en este caso se llama minería de datos de series de tiempo. Entonces, nosotros tenemos grandes cantidades de información, en este caso series de tiempo o datos transaccionales, y encontramos, lo que se busca son patrones, comportamientos o modelos que expliquen y ajusten esas partes, esas relaciones. Entonces, ahí que se tiene, por ejemplo, estos que están aquí son muchos de los tipos de ¿cómo se llama?, de metodologías que se pueden utilizar en esa parte de datos de series de tiempo. Tenemos de preparación, de descomposición de series, de reducción de dimensiones, de similitud, de clustear, que es clasificar, de modelos predictivos, ¿ya? Entonces, que no se crean que solamente hay un tipo de modelo predictivo. Están todos estos modelos, todos posibles, ¿ya? Y que va a depender del objetivo de que ustedes tengan de estudio. Entonces, aquí les quería mostrar de pronto un ejemplo 5, ¿ya? Es que miraran cómo es la tendencia de pronto de un experimento que se hace, ¿ya? Y aquí se mira de forma univariada o en series de tiempo multivariado, que son los métodos estadísticos para la regresión. Quiere decir que ya pueden ver cuando se miran estos gráficos que hay unas tendencias. Cuando ya se tienen estas tendencias, entonces uno aplica de esos modelos de series de tiempo. Hay muy utilizados como 4 tipos de modelos. Para eso se tienen que preparar los modelos, que es el preprocesamiento como tal, que es quitarle la parte, digamos, incluir la parte de la dimensión temporal, pero también filtrar el ruido, también la estacionalidad, quitarle de pronto los valores faltantes, que hay métodos para eso, que se llaman métodos de imputación.
De pronto los datos muchas veces, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con calidad de vida, se utilizan modelos económicos, entonces se utilizan las transformaciones, que pueden ser logarítmicas, de normalización, y también hay que de pronto agregar otra información para poder hacer esa serie de tiempos, que tiene que ver de pronto con datos de transaccionales a series de tiempos o cambios de frecuencia, ¿ya? Entonces aquí está la parte de los modelos, está el modelo aditivo, multiplicativo, lo aditivo, pseudoaditivo, que no es muy lejano a toda esa información que hemos venido trabajando de pronto desde otra óptica, que es la parte que no hay aquí como un divorcio, donde termina una cosa y donde termina la otra, donde comienza la otra, ¿sí? Que esa parte nos ayuda mucho a entender que depende de dónde te pongas, quiere decir desde qué área te coloques, cómo le llaman allá ingeniería pesquera a tal modelo, cómo le llaman allá ingeniería industrial a ese modelo, cómo le llaman ingeniería de alimentos a ese modelo. Y si me preguntarían a mí, yo diría, no, es el modelo logístico, es el modelo logarítmico, es el modelo tal, ¿ya? Exponencial, que nosotros se nos reduce matemáticamente a cuatro tipos de modelos: los lineales y los no lineales. Y dentro de los no lineales están los potenciales, los polinomiales, los logarítmicos, los exponenciales, ¿ya? Entonces, esa es la parte en la cual creo que no hay divorcio en esa parte. Y más cositas como tal, ahí estarían explicadas. Una pregunta, Melba, de pronto Dime. me puedes ahí como aclarar porque, digamos, bueno, listo, a veces no entiendo como todo. Cuando digamos, aplicamos una serie de tiempo y decimos que los datos no tienen estacionalidad, hace referencia a qué, de pronto me podrías explicar para yo entender un poquito más. Que no tienen estacionalidad. Ajá. ¿Y cómo te sale ese resultado? Digamos, ¿qué dice? Estacionalidad 0. Sí, exacto. Porque es que el problema de pronto de la información al tomar los datos es que, quiere decir, tú tomas en diferentes tiempos y te lo mostré anteriormente. Ya aquí. Sí, ahí en la anterior. Esta que está aquí. Mira. Lo que pasa es que yo no puedo relacionar una cantidad de cosas en un modelo porque quiere decir no me va a dar nada. Entonces ahí no hay estacionalidad, es eso, que quiere decir no. El principio de qué fue lo que buscamos ahora rato, Fabián, ¿cómo se llama eso? Exacto, porque a eso iba. Yo, qué, profe? los datos, El principio del laboratorio. Superposición. Exacto. De superposición, quiere decir yo no puedo aquí dividir datos de internet, datos de no sé qué. Porque no hay manera de hacerlo porque hay un cruce de información y entonces no me genera ningún modelo. Entonces eso no lo puedo tomar para hacerle un modelo de series de tiempo. Ok, ya, es que yo traté con el laboratorio que hicimos aquí en casa, pues a mí me da que, digamos, no hay un modelo que pudiera explicar como la tendencia de los datos. Y traté de hacer una serie de tiempo y no, pues eso tampoco, no sé si es que son muy poquitos, digamos ahí no hay mucha diferencia entre cambio de color, entonces eso fue como que traté de hacer con esos datos. Sí, no, sí. Eso es muy difícil ahí, imagínate, no, en esas series de tiempo utilizan. Pero ajá, ese era el trabajo y hay que presentárselo al profe Fabián. No, y te voy a decir qué pasa ahí. Eso ocurre, como dice esa parte de que como uno tiene, que esa es una de las apreciaciones que uno debe eliminar, por eso es que yo trabajo con R y enseño R. Porque la gente está muy acostumbrada a coger un software y comenzar a pinchar todo lo que encuentra, todo lo que está ahí, y sucede que todo no funciona. Quiere decir, todo no funciona. Todo quiere decir, no nos da ni siquiera por ahí una cercanía a lo que estamos explicando. Y por eso es que yo no gusto de software, no tanto de comerciales, porque el MATLAB tiene algo que es como si fuera R, pero hay otros programas donde uno pincha y la gente feliz pinchando y todo lo que está ahí viene y se lo pega a uno en el trabajo y ay Dios mío, qué locura es esta, ¿ya?
No sé si le pase a Fabián eso, pero a mí yo lo encuentro muy frecuentemente, ¿ya? Aunque enseñe R, vienen y entonces se van a esos software, porque ellos pueden bajar un software que es digamos, de libre uso, que se lo dan por un mes en licencia estudiantil, y entonces comienzan a pinchar todas las cosas y claro, les da un resultado, les parece maravilloso porque encontraron, sí, el tesoro escondido, pero no funciona realmente. En la parte, por ejemplo, esa que se tiene ahí, en la de las tareas que nos dejó Fabián, hay dos, quiere decir, está el de la manzana y está el de la yuca. Los modelos no son iguales, quiere decir, hay, para cada caso hay unos modelos que se pueden utilizar para predecir de pronto esa parte de los parámetros que se quieren mirar, ¿ya? Así es. Ahí había que Sí, averiguar cuáles son los que sí, más sí. se ajustaban, Lo que ¿no? más se ajustan. Correcto. Y eso que dice, ¿verdad? Usted, cuando lo que dice usted de los software, hay software que a veces no se sabe ni quién es el autor y